Medio Mundo, curso el grado de tercero B y soy alumna del Colegio Federico Villarreal. El día de hoy tengo el agrado de exponer un tema muy importante para nosotros los católicos, como lo son uno de los dos concilios de los 21 que han existido en nuestra cristiandad. Mi nombre es Rosa Álvarez Mogollón. También pertenezco a la institución educativa particular Federico Villarreal y al aula de tercero B. Y al igual que mi compañera Melissa, les voy a explicar un poco sobre los concilios ecuménicos en la iglesia. Y ese tema que es tan interesante y muy importante en nuestra religión y en nuestra cristiandad. Comencemos. ¿De qué trata el Concilio de Trento? Bueno, este concilio fue inicialmente convocado por Pablo III en el año 1545 a 1563 para tratar el problema que se venía dando con la escisión de la iglesia por la reforma protestante en esa época. También se ocupó de innumerables temas doctrinales, morales y en especial disciplinares. También los teólogos católicos buscaron en las sagradas escrituras y en la tradición de la iglesia los argumentos para mostrar que nosotros los cristianos tenemos en la Iglesia Católica Romana la plena continuidad respecto a la iglesia fundada por Cristo, sobre todo los apóstoles. ¿Y cómo fue la celebración del Concilio de Trento? Carlos V fue el que había pedido la celebración de un concilio ecuménico durante esa época, pensando que llegaría la solución al problema religioso tan grave que se venía dando, y que ayudaría a resolver en especial el problema político. Fases del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se celebró en 3 fases, ya que tuvo que ser interrumpido 2 veces. La primera para alejarse de la excesiva influencia de Carlos V y la segunda por la reanudación de la guerra entre los príncipes alemanes y el propio emperador. Ahora hablaremos de las 3 fases. Primera fase. Ocurrió de 1545 a 1547. Abordado los principales temas doctrinales planteados por los protestantes, como la interpretación de las escrituras, la predestinación y la gracia, la libertad humana y cuestiones disciplinares de los obispos. La segunda fase ocurrió de 1551 a 1552. Centró su atención en el tema de los sacramentos y el culto. La tercera fase ocurrió en 1561 a 1563. Pío IV renovó la convocatoria en 1561. Se impusieron las cuestiones disciplinarias para la auténtica aplicación de una reforma eclesiástica. Los frutos de Trento. San Pío V, de 1566 a 1572, mostraría sus primeros frutos para la Iglesia Universal. En 1566 se publicaba el Catecismo Romano y el Breviario. En 1570, la nueva versión del Misal Romano vigente en la Iglesia hasta la reforma del Concilio Vaticano II. Después de 300 años del Concilio de Trento, se da el Concilio Vaticano I. Se celebró en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, por lo que se le denominó Concilio Vaticano I. El Papa IV se proyectó contra el racionalismo y el galicanismo, tendencia que concedía al Papa la parte más importante de las decisiones en materia de fe, pero sostenían que éstas se hacían infalibles solo si las aceptaba la Iglesia, es decir, el concilio. Tuvo que definir solemnemente la infalibilidad pontificia como dogma de fe, cuando habla de ex cátedra. Maestro de todos los cristianos y haciendo uso de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina sobre la fe y las costumbres. Este concilio se dividió en 4 secciones. Su primera sección, que fue celebrada el 8 de diciembre de 1869 con el decreto de apertura del concilio.
La segunda sesión, celebrada el 6 de enero de 1870 con la profesión de fe. La tercera sesión, celebrada el 24 de abril de 1870, concluyendo con la aprobación de la Constitución dogmática de Felius sobre la de fe católica. Y su cuarta sesión, celebrando el 18 de julio de 1870, concluyendo con la aprobación de la Constitución dogmática Pastor Eternus sobre la Iglesia de Cristo, que declama el dogma de la infalibilidad papal. Sus objetivos principales fueron la enseñanza de aspectos referentes al dogma o moral de cristiano, que se refiere a la Iglesia Universal, que habla en su calidad de maestro supremo de la cristiandad, y si falta una de estas condiciones, el Papa no es infalible. Cabe recordar que desde el inicio del concilio fue amenazado por dos conflictos inminentes, como lo fue el franco-prusiano y el hecho de que Roma estaba rodeada por el ejército italiano para la unificación. Entonces, el 19 de julio, un día después de la aprobación del Pastor Eternus, se desencadenó la guerra entre Francia y Prusia. Los obispos entonces decidieron abandonar la ciudad de Roma. El 20 de septiembre, la ciudad fue ocupada por las tropas de Víctor Manuel II, dado que las francesas que defendían al Papa habían salido de la ciudad para participar en la guerra. Pío IV suspendió los trabajos del concilio el 20 de octubre por medio del siguiente Oste Juan di Munere, sin una fecha de reinicio. Se relata que este suceso nunca se concluyó, pues los trabajos conciliares nunca se terminaron en este